El mundo de los que solo existen. Vivimos en un mundo silencioso. Un mundo donde millones de personas caminan con los ojos abiertos, pero con el alma dormida. Donde cada día parece una copia del anterior, y la rutina se convierte en una jaula invisible. La mayoría de los hombres, quizás el 99%, no viven, simplemente existen. Respiran, comen, trabajan, duermen, y vuelven a repetir el ciclo como si alguien hubiera apagado la chispa que los hacía humanos. Es un mundo donde la prisa reemplaza al propósito, donde la comodidad se disfraza de libertad, y donde el miedo a salir del camino marcado es más fuerte que el deseo de crear uno propio. Tal vez lo has visto, tal vez lo has sentido. Hombres que despiertan sin motivación, que caminan encorvados, con la mirada perdida, cargando sueños que jamás intentaron perseguir. Hombres que dejan que la vida pase frente a ellos como si fueran simples espectadores de su propia historia. Y lo más doloroso es que ni siquiera se dan cuenta. Se levantan cada mañana aceptando una vida que no eligieron, un trabajo que no aman, una rutina que no los llena. Y aún así continúan porque así es la vida. Pero esta frase, repetida como un mantra social, es una mentira que ha detenido a generaciones enteras. En este mundo, conformarse es la norma. Ser invisible es cómodo. Pasar desapercibido parece seguro, pero ¿a qué costo? A costa de tu potencial, a costa de tus sueños, a costa de la grandeza que llevas dentro, pero que nunca se te enseñó a liberar. Porque existe una realidad incómoda. A nadie le enseñaron a vivir, solo a obedecer, a seguir un camino ya construido por otros, a no cuestionar, a no soñar demasiado grande, a no ir contra el sistema. Y así, millones siguen caminando por la vida como sombras, sabiendo que hay algo más, pero sin saber cómo alcanzarlo, sintiendo un vacío, pero ocultándolo con distracciones, deseando cambiar, pero sin la fuerza para romper la inercia. Este video no es para ellos, es para ti, para el que despertó y se dio cuenta de que algo no encaja, para el que se cansó de simplemente existir, para el que está listo para romper con la vida mediocre que le vendieron y construir una propia. Porque mientras el 99% repite el mismo ciclo, el 1% decide despertar, decide buscar, decide transformar, decide vivir con intención. Y hoy, aquí, comienza ese camino. El camino del hombre que deja de existir, para empezar a vivir. La realidad del hombre promedio. La mayoría de los hombres no fracasan porque les falte capacidad. Fracasan porque les falta claridad, disciplina y sobre todo, coraje. El hombre promedio vive atrapado en una vida que no eligió. Una vida programada desde la infancia. Ve a la escuela, obtén buenas notas, consigue un trabajo estable, no tomes riesgos, y algún día serás feliz. Ese algún día nunca llega. Porque el hombre promedio vive en un ciclo de supervivencia, no de progreso. Se despierta cansado, sin energía, sin propósito. No porque su cuerpo esté agotado, sino porque su espíritu está apagado. La realidad es dura. El hombre promedio ha sido domesticado. Le enseñaron a obedecer antes que a pensar, a seguir órdenes antes que a liderar, a esperar aprobación antes que a confiar en sí mismo. Le dijeron que ser normal era suficiente, que destacar era peligroso, que apuntar demasiado alto era arrogante. Y así, miles de hombres terminan viviendo vidas pequeñas, persiguiendo metas pequeñas, rodeados de personas que solo alimentan su mediocridad. El hombre promedio está atrapado en 3 prisiones invisibles. 1. La prisión de la comodidad. La comodidad es dulce, pero mata lentamente. El sofá, el teléfono, el entretenimiento constante, todo diseñado para mantenerte dócil, distraído y sin ambición. La comodidad te roba el hambre. Y un hombre sin hambre está acabado. 2. La prisión del miedo. Miedo al fracaso. Miedo al que dirán. Miedo a tomar una decisión y equivocarse. Miedo a intentar algo que no venga con garantía. El miedo hace que el hombre promedio elija lo conocido, aunque lo destruya, antes que lo desconocido, aunque lo libere. 3. La prisión de la mediocridad social. El hombre promedio se rodea de otros exactamente como él. Hombres que se burlan del que sueña, que critican al que intenta, que odian al que progresa porque les recuerda que ellos no lo hicieron. Estas 3 prisiones son invisibles porque no tienen barrotes físicos, pero mantienen a millones de hombres estancados, sin dirección y sin identidad. Y luego está la gran mentira que se cuentan a sí mismos. Algún día cambiaré. Pero ese algún día jamás llega. Porque el hombre promedio siempre espera. Espera el momento perfecto. Espera tener más dinero. Espera motivación. Espera la señal. Espera que la vida mejore sola. Pero nada cambia. Nada mejora. Nada crece. Porque él no crece. Y con el tiempo, ese hombre comienza a apagarse. Su cuerpo envejece joven. Su mente pierde filo. Su energía desaparece. Su ambición se vuelve un recuerdo lejano. No porque no sea capaz, sino porque vivió demasiado tiempo siendo promedio. Esta es la realidad que nadie quiere admitir. Una realidad incómoda, cruda, pero necesaria. Porque solo cuando un hombre es capaz de reconocer su mediocridad, puede empezar a destruirla. Esta es la verdad. El hombre promedio no está condenado a serlo,
pero sí está condenado si elige seguir siendo el mismo. ¿Qué es el 1% y por qué son diferentes? Mientras el 99% vive atrapado en la inercia, hay un grupo pequeño, diminuto, casi invisible para la mayoría, el 1%. Hombres que parecen jugar otro juego, hombres que avanzan mientras los demás se quedan quietos, hombres que logran lo que muchos sueñan, pero pocos están dispuestos a construir. El 1% no nace diferente, se hace diferente, a través de decisiones, hábitos, disciplina y una mentalidad que incomoda a cualquiera que viva dormido. Pero, ¿qué los hace realmente distintos? ¿Por qué ellos sí pueden y los demás no? La diferencia no está en su inteligencia, no está en su fuerza, no está en su talento. La diferencia está en su mentalidad y en su actitud ante la vida. 1. El 1% vive con intención. Mientras el hombre promedio reacciona a la vida, el 1% la diseña. No se despiertan esperando a ver qué pasa. Ellos deciden lo que va a pasar. Cada día tiene un propósito. Cada acción tiene un motivo. Cada paso, aunque pequeño, apunta hacia una dirección clara. Ellos no viven al azar, viven con intención. 2. El 1% elige la incomodidad. Mientras el 99% busca comodidad, el 1% la rechaza. Entrenan cuando no quieren, trabajan cuando otros descansan, aprenden cuando otros se distraen, se exigen cuando nadie los está viendo, porque entienden una verdad que la mayoría no quiere aceptar. La incomodidad es el precio de la libertad, y ellos están dispuestos a pagarlo todos los días. 3. El 1% domina sus emociones, no al revés. No reaccionan impulsivamente, no se dejan controlar por la ansiedad, la ira o la indecisión. No buscan gratificación inmediata. El 1% actúa basado en principios, no en sensaciones, porque saben que las emociones son pasajeras, pero las decisiones construyen destinos. 4. El 1% trabaja en silencio. Mientras el hombre promedio busca validación, elogios y aplausos, el 1% trabaja sin necesidad de aprobación. No anuncian lo que van a hacer, lo hacen, y cuando aparece el resultado, el resto se sorprende y lo llama suerte. Pero no es suerte, son cientos de horas trabajando cuando nadie estaba mirando. 5. El 1% se responsabiliza de todo. Esta es la diferencia más importante. El hombre promedio culpa a su familia, al gobierno, a la economía, a su jefe, al pasado, a la suerte. Siempre hay un culpable externo. El 1% no pierde tiempo en eso. Ellos toman el control absoluto. Si fallan, aprenden. Si caen, se levantan. Si algo sale mal, ajustan. Pero nunca culpan, porque saben que culpar es renunciar al poder. 6. El 1% no busca motivación, busca disciplina. La motivación es frágil, dura minutos, horas como mucho. La disciplina, en cambio, construye imperios. El 1% no espera sentirse inspirado. Actúa aunque esté cansado, aunque no tenga ganas, aunque sea difícil. Ellos entienden que la acción crea la motivación, no al revés. 7. El 1% piensa a largo plazo. Mientras el 99% busca resultados inmediatos, el 1% invierte en el futuro. Ahorra cuando otros gastan, construye cuando otros descansan, aprende cuando otros se distraen. Ellos ven más lejos, y por eso llegan más lejos. 8. El 1% tiene un estándar más alto. No aceptan una vida mediocre, no aceptan una versión débil de sí mismos, no aceptan excusas. El 1% exige excelencia, incluso en lo más pequeño, porque saben que la forma en la que haces una cosa es la forma en la que haces todo. Esta es la verdad que incomoda a muchos. Cualquiera puede unirse al 1%, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio. La diferencia no está en las oportunidades, está en las decisiones diarias. El 1% no es un grupo de élite reservado para unos pocos afortunados. Es un estado mental, una forma de vivir, una identidad. Y solo aquellos que rompen con la mediocridad de la masa pueden entrar. Historia del entrenamiento de los 100 hombres. Cuenta una vieja historia, una que casi nadie conoce, pero que revela una verdad brutal sobre la naturaleza humana. Una historia que explica por qué solo unos pocos llegan lejos, y por qué la mayoría no pasa del primer obstáculo. La llamaban el entrenamiento de los 100 hombres. Un experimento antiguo, llevado a cabo por un maestro que entendía mejor que nadie la mente y el espíritu humano. Este maestro reunió a 100 hombres. Hombres comunes, sin habilidades especiales, sin ventaja genética, sin talentos extraordinarios. Hombres como tú, como yo, como cualquiera. Los miró a los ojos y les dijo: quiero transformar sus vidas. Quiero llevarlos a ver de qué están hechos realmente, pero el camino será duro. Y les prometo algo, no todos llegarán. Los 100 aceptaron. Todos levantaron la mano. Todos dijeron, yo puedo. Todos prometieron aguantar. Pero las promesas se rompen rápido cuando se topan con la realidad. Día 1. 100 hombres llenos de energía. El primer día, los 100 estaban emocionados. Gritaban, corrían, se empujaban, querían demostrar quién era el más fuerte. Tenían la motivación encendida, la euforia alta, la confianza por las nubes. Pero la motivación es un fuego que arde fuerte,
y muere rápido. El maestro lo sabía. Por eso, ese primer día solo observó. No buscaba fuerza física, buscaba señales. ¿Quién se comparaba? ¿Quién presumía? ¿Quién se cansaba rápido? ¿Quién se quejaba sin razón? Día 3. 80 hombres quedaban. A los 3 días, 20 ya se habían ido. Demasiado cansados, demasiado incómodos, demasiado acostumbrados a una vida fácil. Pensé que sería distinto, decían. No sabía que sería tan duro. Creo que esto no es para mí. Y se marchaban. 80 quedaban. Pero la historia solo acababa de empezar. Semana 1. 60 hombres. Después de la primera semana, 20 más se retiraron. No por dolor físico, sino por ansiedad, dudas y miedo. El maestro decía, el cuerpo aguanta, lo que falla es la mente. Y tenía razón. Los que se fueron no estaban lesionados, solo estaban enfrentándose a una versión de sí mismos que no podían soportar. Semana 2. 40 hombres. A la segunda semana, la mitad ya había desaparecido. 40 quedaban. Estos 40 ya no estaban ahí para presumir. Ya no gritaban, ya no competían entre ellos. Habían entrado en modo supervivencia. Una rutina dura, silenciosa, mental. El maestro aumentó la intensidad, no para dañarlos, sino para probar su carácter. Los ejercicios ya no se trataban de fuerza, sino de voluntad, de resistencia mental, de ver quién podía seguir aun cuando su mente decía «basta». Semana 4. 20 hombres. Al finalizar el primer mes, solo quedaban 20. Los otros 20 no cayeron por falta de músculo, cayeron por falta de creencia. Cada día que pasaba, el entrenamiento se volvía menos físico y más psicológico. Largas horas en silencio, tareas repetitivas, pruebas que no tenían sentido lógico, pero que revelaban el corazón de un hombre. El maestro estaba destilando, separando, filtrando. No buscaba al más fuerte, buscaba al más consistente, al más determinado, al que nunca se rendía, incluso sin ver resultados inmediatos. Mes 3. 5 hombres. Al terminar el tercer mes, solo 5 hombres seguían en pie. No eran los más altos, ni los más musculosos, ni los más inteligentes. Eran los más disciplinados, los más resilientes, los que habían aprendido a dominar su mente. Los otros 15 se fueron sin pena, sin gloria, con excusas, con justificaciones, con la frase típica «llegué hasta donde pude». El maestro reveló el secreto. Cuando solo quedaron 5, el maestro reunió a los demás observadores, discípulos y curiosos que habían seguido todo el proceso, y dijo una frase que ha quedado marcada para siempre. De cada 100 hombres, 10 no deberían ni haber venido. 80 son simples soldados, pero solo uno entre todos, es un verdadero guerrero. La multitud quedó en silencio. Algunos se sintieron insultados, otros se sintieron inspirados. Pero esa frase no era una burla, era una verdad universal. La prueba final. Los 5 que quedaban fueron llevados a una última prueba, no de fuerza, sino de carácter. Un desafío simple. Un día entero de tareas físicas y mentales, sin descanso, sin explicación, sin recompensa al final. Solo seguir, solo resistir, solo avanzar. Al finalizar las 24 horas, el maestro habló. Los 5 lo lograron, pero solo uno vivió el proceso con la actitud correcta. Solo uno no se quejó. Solo uno no dudó. Solo uno no perdió su propósito. Ese era el 1%. No el más fuerte, no el más veloz, no el más talentoso, el más constante, el más disciplinado, el más enfocado. El mensaje de la historia es claro. No importa cuántos empiezan. Lo que importa es cuántos se mantienen cuando el camino deja de ser emocionante y comienza a ser real. De 100 hombres, solo uno se convierte en algo más que promedio. Ese uno puede ser tú. La guerra interna. Tú contra ti mismo. Existe una guerra que todos los hombres enfrentan. Una guerra silenciosa, una guerra diaria, una guerra que nadie ve, pero que define absolutamente todo. No es una guerra contra el sistema, no es contra la sociedad, no es contra tus enemigos, tu jefe, tu familia, tu pasado o la economía. La verdadera guerra, la más brutal, la más constante, es tú contra ti mismo. Esta batalla empieza cada mañana, en el instante en que abres los ojos. En ese momento, 2 versiones de ti despiertan, la versión débil y la versión fuerte. La versión débil es experta en engaño. Es la voz que te dice, 5 minutos más. No pasa nada si hoy no entrenas. Empieza mañana. Relájate, te lo mereces. No es tan importante. No estás preparado. Es demasiado difícil. Es suave, cómoda, convincente. Es una voz que siempre busca lo fácil, lo rápido, lo seguro. Una voz que te mantiene pequeño, estancado, apagado. Esa voz es peligrosa, porque suena exactamente como tú, pero no quiere lo mejor para ti. La versión fuerte es distinta. Es la voz que te incomoda, que te empuja, que te exige, que te muestra lo que podría ser, y te recuerda que aún no lo eres. Esa voz te dice, levántate. Hazlo aunque no tengas ganas. No negocies contigo mismo. Eres más fuerte que tus excusas. No pares hasta estar orgulloso. No es una voz suave, no es una voz cómoda, no es una voz que te acaricia el ego. Es una voz que te despierta. La guerra interna
Es la batalla entre estas dos voces. Y aquí está la verdad brutal. La mayoría de los hombres pierden esta guerra todos los días. Pierden antes del desayuno. Pierden sin darse cuenta. Pierden lentamente. Hasta que un día despiertan siendo una versión que no reconocen. No porque no sean capaces, sino porque nunca aprendieron a dominarse. La guerra interna se lucha en momentos pequeños, no grandes. No es en los grandes desafíos donde se decide tu destino. Es en decisiones simples. ¿Te levantas cuando suena la alarma o la pospones? ¿Entrenas aunque estés cansado o te inventas una excusa? ¿Cumples con lo que dijiste o buscas una justificación? ¿Lees, aprendes, mejoras o pierdes horas en distracciones vacías? ¿Te enfrentas a tus miedos o los escondes para otro día? El 1% vence porque gana estas pequeñas batallas. El 99% pierde porque cree que no importan, pero importan. Importan más que nada. Porque cada decisión, por mínima que sea, está construyendo un hábito, un carácter, una identidad. Y cada victoria interna, por pequeña que parezca, te acerca a tu mejor versión. Cada derrota alimenta a tu versión débil. La guerra interna también es emocional. No es solo disciplina física. Es la lucha contra la procrastinación, la pereza, la ansiedad, la duda, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el autosabotaje, las heridas del pasado, la falta de autoestima. No hay enemigo más inteligente, más creativo y más persistente que tú mismo. Pero aquí viene la parte poderosa. Si dominas esta guerra, si dominas tu mente, tus impulsos, tus emociones, entonces dominas tu vida. Porque cuando aprendes a decirte no a ti mismo, cuando aprendes a actuar sin depender de cómo te sientes, cuando aprendes a elegir lo que es correcto por encima de lo que es fácil, te conviertes en un hombre que no puede ser detenido. No por otros, no por el mundo, no por la adversidad, porque el único que podría detenerte eras tú mismo, y ya lo venciste. Ser del 1% no es vencer al mundo, es vencerte a ti. No es una guerra que se gana una sola vez, es diaria, es repetitiva, es eterna. Pero también es la guerra que forja a los hombres fuertes, disciplinados, enfocados y libres. Porque cuando tú te gobiernas, nadie más puede gobernarte. Los pequeños actos que definen tu vida. Muchos hombres creen que la vida se define en los grandes momentos, las grandes decisiones, los grandes riesgos, los grandes saltos. Pero eso es una ilusión. La verdad, la que nadie quiere aceptar, es que tu vida no está construida por momentos extraordinarios, sino por decisiones pequeñas, repetidas todos los días. Los pequeños actos, los invisibles, los que nadie aplaude, los que nadie ve. Esos actos son los que definen quién eres y quién vas a llegar a ser. La regla fundamental del 1% es simple. Tu futuro se esconde en tus hábitos, no en tus sueños. Y aquí está lo impactante. No necesitas hacer cosas enormes para transformar tu vida. Necesitas ganar las pequeñas batallas. Las batallas que la mayoría considera insignificantes. Porque son esas microdecisiones las que construyen tu identidad. Los pequeños actos que definen tu vida. 1. Levantarte cuando suena la alarma. No es solo despertarte temprano. Es demostrarte a ti mismo que cumples lo que dices. Que tú estás al mando. Que no negocias con tus excusas. Ese acto, tan simple, marca el tono del día entero. 2. Hacer lo que dijiste que harías. ¿Dijiste que entrenarías? Entrena. ¿Dijiste que estudiarías? Estudia. ¿Dijiste que dejarías un mal hábito? Córtalo. Cada vez que cumples tu palabra, refuerzas tu identidad. Cada vez que la rompes, te destruyes a ti mismo. 3. Tomar acción aunque no tengas ganas. Hay días donde no quieres hacer nada. Días pesados. Días donde la mente te ataca. Es en esos días donde se separa el hombre promedio del hombre superior. Porque el 99% solo actúa cuando se siente bien. El 1% actúa aunque no tenga ganas. La acción sobre la emoción. Ese pequeño acto cambia toda tu vida. 4. Elegir disciplina sobre placer inmediato. Las pruebas no te destruyen, te revelan. Cuando estás bajo presión, no te estás desmoronando, te estás mostrando como realmente eres. La presión saca a la luz tu verdadero carácter, tu disciplina, tu mentalidad, tu resistencia. Cuando la vida te aprieta, o te rompe, o te convierte en alguien más fuerte. El 1% abraza las pruebas como combustible. Mientras los demás preguntan, ¿por qué me pasa esto? El 1% pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué versión de mí están haciendo gracias a este desafío? ¿Qué fuerza voy a sacar de aquí? La mentalidad cambia todo. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta. El hombre que soporta el dolor, sigue su propósito y supera sus pruebas. Se convierte en alguien irrompible. Ese es el objetivo final. No ser perfecto, no ser el mejor, no ser admirado, ser irrompible. Ser un hombre que puede cargar con su vida, su misión, sus responsabilidades, y aún así seguir avanzando cuando otros se detienen. Ese tipo de hombre es raro. Ese tipo de hombre es el que entra al 1%. Y ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a soportar el dolor que tu propósito exige?
¿Estás dispuesto a superar las pruebas que vendrán? ¿O seguirás huyendo como el resto? El camino del 1% no es fácil, pero es el único donde tu vida adquiere significado. Llegaste hasta aquí. Escuchaste verdades que muchos hombres pasan toda su vida evitando. Verdades incómodas, verdades pesadas, verdades que duelen, pero que despiertan. Porque en el fondo lo sabes, no naciste para existir. No naciste para repetir la rutina. No naciste para ser parte del 99% que respira, pero no vive. Dentro de ti hay una fuerza esperando activarse. Un guerrero, un líder, un hombre con propósito. Un hombre que la vida está llamando, que el mundo necesita, pero que tú aún no has liberado. Y ese hombre no aparece con motivación, no aparece con magia, no aparece con suerte, aparece con decisión. Con la decisión de dejar de ser el tú de ayer y empezar a construir la versión que tu sombra respetaría, que tus miedos temerían y que tu futuro agradecerá. Hoy no te pido que tengas fe, te pido que tengas coraje. Coraje para mirarte de frente, coraje para cambiar, coraje para cargar con tu vida y transformarla. Porque la vida es clara. Si tú no te conviertes en el hombre capaz de sostener tu propósito, nadie lo hará por ti. Este es el punto del camino donde la mayoría se rinde. Pero tú no eres la mayoría. Tú no estás aquí por accidente. Tú escuchaste este mensaje por una razón. Esta es tu llamada, tu interrupción divina, tu golpe en la mesa, tu recordatorio de que aún estás a tiempo. Aún puedes cambiarlo todo. Aún puedes escribir un destino que el 99% jamás podría imaginar. Aún puedes renacer. Pero eso empieza con un momento, con un pensamiento, con una decisión. Así que levántate, respira profundo, mírate como quien mira al futuro, y entiende que ya no eres el mismo. Desde este instante, te lo prometo, el viejo tú murió, y nació un hombre que jamás volverá a conformarse con existir. No naciste para ser uno más, naciste para convertirte en alguien imposible de ignorar.